Este es uno de esos vídeos que me encantan, porque vamos a hablar de verdaderos bichos raros. Algunos nacidos de la oportunidad, otros del ingenio, incluso envueltos en estafas o asesinatos y creados por gente muy particular. Ya lo veréis. En un coche normal, la física es clara. 4 puntos de apoyo forman un rectángulo muy estable. Si miráis una moto, la física también funciona. Se puede tumbar. Pero, ¿qué pasa cuando pones 3 ruedas? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Históricamente y evidentemente, el coche de 3 ruedas no nace porque sea mejor dinámicamente, ni mucho menos, pero nace por 2 razones que son muy humanas: la pobreza y la picaresca. Me dice Rodrigo que más que picaresca es necesidad. Bueno, vamos a llamarlo como queráis, pero en general había 2 situaciones. O bien no tenías dinero para una 4ª rueda, que era por la época de la posguerra, o bien querías engañar al gobierno colando por moto algo que en realidad era un coche. Antes de entrar en materia, os voy a dar unas lecciones de físicas, lo que yo llamo física de cuñado, porque es muy sencillito, para entender por qué de estos coches hay 2 tipos. Unos que realmente te diría que intentan matarte y otros que no, porque hay 2 formas de hacer un coche de 3 ruedas. Primera, configuración renacuajo. 2 ruedas delante y una detrás. Esta es la buena. Al frenar, el peso se transfiere hacia adelante, donde tienes 2 ruedas apoyando y dirigiendo. Es claramente más estable. Segunda, configuración delta. Suena mejor. Una rueda delante y 2 detrás. Esta es una auténtica ruleta rusa. Al frenar en curva, el peso se transfiere hacia adelante y hacia el exterior, justo donde no hay rueda. El vector de fuerza apunta al vacío y el resultado es que el coche quiere hacer una croqueta. ¿Os acordáis de los trikes? Eran más motos que coches, pero eran con esta disposición delta y verdaderas trampas dinámicas. Su centro de gravedad alto, combinado con un eje trasero rígido sin diferencial, hacía que al girar la fuerza centrífuga levantara fácilmente la rueda interior, provocando vuelcos súbitos. Debido a la altísima siniestralidad y presión legal, en 1988 los fabricantes firmaron un acuerdo en los Estados Unidos de Norteamérica para cesar su producción y venta inmediatamente, dando paso a la era de los quads. Vamos a analizar, a descubriros, 10 de estos coches locos de 3 ruedas por orden cronológico. Aristócrata, Morgan Threewiller, 1909. Comenzamos con la nobleza británica. Mr. H.F.S. Morgan no era tonto. En la Inglaterra de 1910, si tu vehículo pesaba poco y tenía 3 ruedas, pagaba impuestos de moto, no de coche. Era un dineral de diferencia, así que creó un coche deportivo con configuración renacuajo, es decir, 2 ruedas delante y un motor V-Twin refrigerado por aire de moto. El primero llevó un Peugeot V-Twin de 7 caballos, luego un Matchless y la inmensa mayoría de la primera etapa el motor Hub. Lo curioso es que era rapidísimo. Ganaba carreras a coches de 4 ruedas con el doble de potencia porque no pesaba nada. La anécdota genial aquí es que Morgan ha sobrevivido más de 100 años haciendo lo mismo. El nuevo Super 3 sigue fiel al concepto, ahora con 3 ruedas y 3 cilindros, gracias a su motor Ford. Es el único 3 ruedas de esta lista que se compra por placer, no por obligación. Conducir uno es como volar en un biplano de la Primera Guerra Mundial a ras de suelo. Te quemas con el escape, te tragas el humo, te vibra hasta el alma, pero no puedes dejar de sonreír. Héroe, Mazda Go, 1931. Cambiamos de escenario radicalmente y nos vamos a Japón. Antes de que Mazda hiciera coches como el MX-5 o el motor rotativo, hacía esto, el Mazda Go. Técnicamente es una especie de auto-rickshaw, una mezcla de moto delante y carro de carga detrás con configuración delta, es decir, la mala. ¿Por qué está en esta lista? Por méritos históricos. Fue el vehículo que levantó Japón. Cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima en 1945, la fábrica de Mazda, protegida por una montaña, sobrevivió parcialmente. Apenas unos meses después empezaron a fabricar estos triciclos de carga para retirar escombros y reconstruir la ciudad. Es un vehículo hasta cierto punto tosco, inestable,
lento, pero tiene el honor de ser el triciclo que cargó con el peso de una nación entera sobre su única rueda delantera. Un respeto máximo. Estafa. Davis Divan, 1947. Saltamos el charco para irnos a los Estados Unidos, la tierra de las oportunidades y de los timadores. Gary Davis era un vendedor de coches usados, con mucha labia y pocos escrúpulos. Presentó el Davis Divan, un coche futurista, aerodinámico, con capacidad para 4 personas en una sola banqueta corrida, de ahí el nombre de Divan. Tenía una sola rueda delante oculta bajo la carrocería. Davis prometía que era imposible de volcar. Llevaba la prensa, daba vueltas en circuitos cerradísimos y el coche aguantaba. El truco: había diseñado la suspensión para que fuera una tabla y no tenía casi recorrido. La realidad era más dura, pero en otro sentido. Davis no pagaba a sus empleados, no pagaba a los proveedores y se gastó los depósitos de los clientes en vivir a todo trapo. Fabricó, seguro que lo adivináis, 12 más 1 coches antes de que el FBI entrara en la fábrica. Acabó en la cárcel por fraude. Lo irónico es que el coche estéticamente era bonito, parecía una nave de las novelas de ciencia ficción protagonizadas por Buck Rogers. Aeronáutico. Messerschmitt KR200 1955. Vamos a la Alemania de la posguerra y una empresa, una marca que se llamaba Messerschmitt. Era una marca famosa por fabricar los temibles cazas, por cierto que me encantan, Bf-109 de la Luftwaffe. Los aliados la prohibieron fabricar aviones. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Pues un avión sin alas para la carretera, el KR200 o Cabin Rudder, una genialidad en la ingeniería de la escasez, con ideas particulares. Tándem: el pasajero va sentado detrás del conductor, como en un caza. Cúpula: un techo de plexiglas, como en un caza, que se abre lateralmente. Manillar: no tiene volante, tiene mandos parecidos a los de un avión. La curiosidad técnica más loca es que el coche no tenía marcha atrás, y sí tenía marcha atrás. ¿Cómo es posible esto? Os lo voy a contar. La caja de cambios no tenía marcha atrás, solo tenía marchas hacia adelante. Lo que no sé si sabéis es que un motor de 2 tiempos puede funcionar al revés. Mi padre lo hacía para quedarse con la gente, arrancarlo al revés. ¿Qué pasaba en este coche? Era muy curioso porque tenía la llave de contacto que hacia un lado arrancaba el motor de forma correcta para ir hacia adelante y hacia el otro lo arrancaba al revés para ir marcha atrás. Es decir, que tenía las mismas marchas hacia adelante que hacia atrás. A mí me parece que esto sí que es un ejemplo de ingeniería ingeniosa. Así que tenías 4 marchas hacia adelante, 4 hacia atrás, y si tenías nervios de acero podías ir a 90 km/h marcha atrás. No es fácil encontrar buenas unidades de coches usados con un buen precio. Por eso nos hemos aliado con Ruteo, una nueva plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de distintos concesionarios. En Garaje Hermético nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho una selección de los modelos que nos parecen más interesantes. Los tenéis todos en nuestra web. Además, este mes hemos montado una lista específica de coches para viajar. Hay un poco de todo, pero hemos intentado incluir coches con los que no nos importaría hacer unos cuantos viajes largos. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Record Peel P50 1962. Si hablamos de 3 ruedas, hay que hablar de la isla de Man. Porque allí nació el coche que tiene el título de ser el coche más pequeño de la historia, el Peel P50. Una sola plaza, 3 ruedas, 2 delante y 1 detrás, y un motor de ciclomotor de 49 centímetros cúbicos. Este tampoco tenía marcha atrás. Y te preguntarás cómo salías de un aparcamiento. Pues no había sistemas como el del Messerschmitt. Esto era mucho más sencillo. Te bajabas, cogías un asa que tenía en el lateral y tirabas como si fuese una maleta con ruedas. Era una trampa mortal de fibra de vidrio, donde tus rodillas eran realmente los paragolpes. Jeremy Clarkson lo hizo famoso paseándose por las oficinas de la BBC con él, pero más allá de la broma representa el extremo minimalista de la movilidad personal. Hoy en día, un coche de estos original cuesta más que un Porsche nuevo. Un coche de locos. Naranja, Montbach, 1970. Llegamos a los psicodélicos años 70.
Y Reliant, que era una marca líder en el mercado de las tres ruedas, quería un coche más adecuado para los más jóvenes. Compraron la marca Bond y crearon el Bug. Era de un naranja chillón, pues solo se vendía en el Tangerine Orange, con forma de cuña y, lo más raro, no tenía puertas. ¿Cómo entrabas? Todo el techo y el parabrisas se levantaban hacia adelante para entrar. Era el coche más cool y ridículo a la vez. Tenía un motor de 700 centímetros cúbicos que le permitía alcanzar los 126 kilómetros por hora. Ir a esa velocidad, sentado a 5 centímetros del suelo, en un triciclo en configuración delta con una rueda delante, debía ser verdaderamente una experiencia religiosa. Casi una experiencia religiosa. Un icono del diseño pop. Mentira. Reliant Robin, 1973. Llegamos a Rey, el llamado cerdo de plástico, Plastic Pig. El Reliant Robin es el coche de tres ruedas más famoso del mundo, pero estoy seguro que casi todo lo que sabéis de él no sé si es mentira o al menos inexacto. Primero, ¿por qué existía? Porque en el Reino Unido, si un coche pesaba menos de 450 kilos y tenías tres ruedas, podías conducirlo con un carnet de moto y pagabas menos impuestos. Fue el coche de la clase obrera del norte de Inglaterra. Mineros que no tenían carnet de coche compraban esto, vamos a llamarlo así, por lo menos para no mojarse. Segundo, vuelca tanto como en Top Gear. Jeremy Clarkson hizo un gag legendario volcando en cada curva. Tengo que romperos la ilusión. Ese coche estaba trucado. Clarkson admitió que los mecánicos habían soldado el diferencial y puesto pesos de plomo en el lado izquierdo para facilitar que volcase. Un Robin de serie es inestable, pero no vuelca solo con mirarlo. De hecho, yo he conducido uno y lo que sientes es que al girar levanta la patita como si fuera un perro. Asusta, pero no mata. Si conduces como una persona normal y sin trampas. Crimen de Dale, 1974. Si os gustó la historia del Davis, esta os va a hacer volar la cabeza. En plena crisis del petróleo de los 70, apareció una empresa llamada 20th Century Motor Car Corporation. Su CEO era una mujer carismática llamada Liz Carmichael. Prometieron muchas cosas en un coche que se llamaba The Dale. De tres ruedas, revolucionario, irrompible, que gastaba 3 litros a los 100 y costaba menos de $2.000. La gente se volvió loca enviando el dinero. La realidad, Liz Carmichael era un estafador, ahora veréis por qué, buscado por el FBI, que llevaba años huyendo y cambiando de identidad. En realidad era una mujer trans antes de que el término fuera común, pero con un historial criminal larguísimo. El coche sencillamente no existía. El prototipo que enseñaron en los salones no tenía motor, lo empujaban con los pies a través de un agujero en el suelo al más puro estilo de los picapiedra. Se fugó con millones de dólares. Es posiblemente la historia más bizarra de los coches de tres ruedas. Fracaso. Sinclair C5, 1975. Sir Clive Sinclair fue el genio que nos trajo el ordenador ZX Spectrum y democratizó la informática. Se hizo millonario y decidió revolucionar el transporte urbano. Inventó el C5, un triciclo eléctrico reclinado donde ibas casi tumbado. Sobre el papel era el futuro de la movilidad urbana, lo que hoy serían los patinetes o las bicis eléctricas. En la práctica fue un desastre humillante. ¿Los motivos? Era bajísimo. Los conductores de camiones e incluso otros coches no te veían. Era abierto. Mala idea en Inglaterra, donde llueve por lo menos 300 días al año. El motor era de lavadora, muy poco potente y tenías que pedalear en las cuestas. Se convirtió en un hazmerreír nacional. Sinclair perdió millones y una gran parte de su reputación. Pero ojo, porque si ves un Renault Twizy, puedes pensar, Sir Clive tenía razón, solo se equivocó de década. Tecnología. Carver One, 2002. Terminamos en la era moderna. El Carver One holandés intentó solucionar el problema de la estabilidad delta con tecnología punta. Usaba un sistema hidráulico llamada DVC o Dynamic Vehicle Control. La parte trasera, con el motor y dos ruedas, se quedaba plana sobre el asfalto, pero la cabina y la rueda delantera se inclinaban en las curvas como una moto hasta 45 grados. La sensación es alucinante, es como esquiar en asfalto o pilotar un caza.
El problema, el precio. Costaba casi 40.000 eurazos de la época. Por ese precio te comprabas un Porsche Boxster usado en buen estado. Nadie quería pagar tanto por un juguete. La empresa quebró, aunque su tecnología sobrevive en algunos conceptos modernos. Fue la demostración de que se podría hacer un tres ruedas perfecto si tienes un presupuesto, si no infinito, muy amplio. Conclusión. Podemos decir que los coches de tres ruedas, me invento esta denominación, un poquito a lo mejor no es la más adecuada, que son los hijos bastardos de la ingeniería, porque son hijos de la necesidad, de la guerra o de la ley. Casi nunca son la mejor solución técnica, pero en su favor hay que decir que tienen algo que muchos coches modernos han perdido: carácter. Exigen al conductor, no te permiten despistarte mirando el móvil, ya sea arrancando el motor al revés, como en un Messerschmitt, contravolanteando en un Morgan o rezando en un Reliant, te obligan a participar en la conducción. Y en un mundo que se dirige hacia los coches autónomos, con asistentes de carril y un montón de sistemas que te pitan constantemente, yo creo que esa imperfección mecánica resulta extrañamente atractiva. Por lo menos para mí. ¿No os parece? Coche del día. No hay duda, el Morgan Three-Wheeler, pero en su versión de 2011 a 2021 con motor S&S V-Twin. ¿Por qué este y no el más clásico de 1910? Yo os diría que por una cosa, entre otras cosas porque en el antiguo no entro. Y porque combina la locura de las entreguerras, de la época de entreguerras, con la fiabilidad moderna. Tienes un motor 2 litros de moto americana, refrigerado por aire, justo delante de tu nariz. Casi ves a los cilindros moverse y a la suspensión trabajar. Tienes caja de cambios del Mazda MX-5, que es perfecta, y propulsión posterior a la única rueda que puede salir echando humo de cada semáforo. Es irracional, es caro y es incómodo. A lo mejor por eso me gusta, porque con todas sus imperfecciones es quizás una de las máquinas de generar sonrisas más eficientes jamás construidas. Nadie te mira con envidia o odio, te miran con simpatía. Es un coche que dice al mundo: me gusta conducir y no me tomo la vida demasiado en serio. Consultorio. Nacho me hace una pregunta obvia que tenía que haber contado en el vídeo, pero que es muy interesante para contaros una cosa, porque me habla de las motos de tres ruedas, como la Piaggio MP3 o la Yamaha Niken, y me pregunta si es coche o moto, a mi criterio, y si son más seguras que un coche de tres ruedas antiguo. La respuesta es que, primero, una buena pregunta. Técnicamente, si tienen pedal de freno y una cierta anchura de vías, más de 450 milímetros, se homologan como triciclos, son L5E en España, y se pueden conducir con carnet de coche B, aunque por su conducción sean más parecidas a las motos. Dinámicamente, hombre, yo creo que son más seguras que un Reliant o un Bondback. ¿Por qué? Porque se inclinan. Aunque tengan tres ruedas, se inclinan. Se inclinan y compensan con esa inclinación la fuerza centrífuga. Y las dos ruedas delanteras, pues en según qué condiciones te dan un punto de seguridad extra respecto a una moto tradicional. Carmen es una española expatriada en Londres y dice que ve en algunas ocasiones, raramente, los Reliant Robin viejos. Y dice que le haría gracia comprar uno, pero para ir de compras por la ciudad. Lo que pasa es que le han dicho, y ha visto las famosas imágenes de Demi Carson, que es muy peligroso. Sí, es verdad. La respuesta es, a ver, hay que conducirlo con cuidado. Pero te digo una cosa, el mayor peligro de ese coche, comprarlo ahora, no es la conducción, porque si vas con cuidado y no haces locuras, tampoco pasa nada. El mayor peligro es el óxido, porque cuando se fabricó estos coches, sobre todo los primeros, los tratamientos antioxidantes eran muy malos o no existían. Así que, si de verdad quieres uno, busca uno de los últimos, que tenían chasis galvanizados o que esté muy bien restaurado. Y luego, si es un coche bien restaurado, eso te evita que se oxide, pero no te va a evitar que en las rotondas tengas que tener un poquito de cabeza. Nada más. Llegamos al final de este vídeo. Como os digo, estos vídeos que me gustan, porque empiezo a investigar y yo mismo me vengo arriba cuando descubro historias tan apasionantes, tan raras, y digo, este vídeo seguro que le va a gustar a mis seguidores. Decidme si os gustan estos vídeos, decidme si os gusta este vídeo en los comentarios, y como siempre os doy las gracias por seguirnos, por suscribiros. Si os hacéis miembros en el mejor, si nos ayudáis, es €1, menos de €1 al mes. Si compartís el vídeo, aunque para mí ya lo sabéis, lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.